Hola guachinis, ¿cómo están? Cuéntenme si ya se está viendo. Mi nombre es Nicolás Soto, yo soy médico de la Universidad de Chile y hoy día vamos a hablar sobre un tema muy importante que tiene que ver con cómo ir regulando y atravesando todo lo que está pasando, la pandemia, el coronavirus, los encierros, las cuarentenas, de una forma diferente, de una forma más integral, sin dejar de lado también la parte científica, la parte médica, etcétera. ¿Ya? Así que les voy a compartir aquí pantalla para iniciar la presentación. Ok, entonces, primero recuerden que estamos en el contexto del Vivo Yoga 2020 online del GAM, ya estoy muy contento por esta invitación. Desde el punto de vista de del yoga y de la medicina integral, etcétera, uno puede ir como viendo y atravesando ciertos fenómenos que nos van ocurriendo de forma distinta a quizás como lo hemos venido atravesando siempre. Entonces eso también busca la charla, darte como herramientas y visiones diferentes de cómo puedes como ir procesando y transformando los procesos internos que van a ir apareciendo, que quizás ya aparecieron durante esta pandemia. Mi nombre es, lo vuelvo a repetir, Nicolás Soto, yo soy médico de la Universidad de Chile y yo me dedico a lo que se llama la medicina integrativa, que ya les voy a comentar un poquito en qué consiste. Yo estoy en las redes sociales siempre tratando de dar información científica y entretenida sobre esta forma de hacer medicina asociada a la alimentación, y hace poquito también salió mi libro Alto en Mitos, que les voy a, al final de la presentación les voy a contar un poquitín sobre él, salió ahora en julio, y también tiene que ver sobre lo que vamos a conversar hoy día en la charla. Primero, revisemos un poquitín lo que ha pasado ya, o sea, que hay algunos titulares que yo dejé sobre que, por ejemplo, hace poquito salió una encuesta en la cual la mitad de los chilenos decía que había aumentado de peso durante el encierro. Se entrevistaron como a unas 2.000 personas más o menos, y casi la mitad dijeron que habían engordado durante este tema de las cuarentenas, la pandemia, etcétera. Además, había como disminuido el consumo de frutas y verduras, y además había aumentado el consumo de frituras, de pasteles. Las personas estaban como a veces quizás cocinando un poco más, ya, pero cocinando más cosas blancas, más cosas refinadas. Eso asociado también a una disminución, al parecer, de la actividad física en los chilenos. Además, no solamente la cuarentena y la pandemia ha asociado este tipo de como alteraciones a nivel físico, sino que también a nivel mental y emocional. Por ejemplo, en el mostrador se habla de la cronodisrupción, que yo ya les voy a hablar en qué consiste esto, y los efectos que ha traído el encierro y la pandemia en nuestro reloj biológico, algo que se llama los ciclos circadianos. También, por ejemplo, alteraciones que han habido en otros países, en Argentina, en Colombia, en Brasil, por cuarentenas largas, en las cuales la alteración del tema mental, emocional, también se ha tratado de ir manejando de una forma como global, general, con otras técnicas como la meditación, el mindfulness o el yoga, ¿ya? Y también aparece lo que es el agotamiento debido al teletrabajo, debido a este fenómeno interesante que personas que antes trabajaban en una oficina, ahora trabajan en la casa, y debido a estar en la casa, por el solo hecho de tener ya un espacio diferente en el cual trabajar, o estar ahí con sus hijos, o además los hijos ya no están en el colegio y tienen que estar ahí también ayudándolos con el tema de el año escolar online, las tareas, etcétera. Eso también va afectando su trabajo, pese a que quizás la carga laboral era la misma, pero también la carga laboral en algunos casos ha aumentado, yo lo he visto en algunos pacientes. Entonces todo eso empieza a generar también una alteración ya no solamente física, que se siente a nivel físico, sino que también en otras áreas de la vida. También alteraciones en el ámbito, por ejemplo, del ánimo. Mujeres que entre 35 y 45 años, habla ahí la tercera, en la cual puede afectarse en este ciclo, en esta línea de edad,
más el tema emocional, asociándose, por ejemplo, a mayor depresión, a mayor fatiga, a mayor crisis de angustia o a mayor ansiedad o insomnio. Y también vuelve a repetirse nuevamente el tema del peso y cómo está afectando este mismo tema en Chile y en otros lugares a los niños, ya el tema de que los niños están conectados quizás a más pantallas, el mismo tema de tener clase, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros nos vemos ahora que la pandemia está haciendo como un efecto, ya un efecto de alteración a nivel global de mi cuerpo y de mi entorno. Entonces es muy importante ver cómo ir regulando a poquitín esto y verlo de una forma diferente, porque esto va a, o sea, esto sigue ya, o sea, no se ha acabado, pese a que las cuarentenas quizás se están bajando en ciertas comunas de Santiago, en ciertas regiones, no significa que el coronavirus ya haya desaparecido, que la pandemia ya no está. De hecho, hay en ciertos lugares del mundo, como Europa, que han aumentado los casos. Entonces, todas esas cositas es muy importante tenerlas claras, porque la pandemia sigue, quizás las cuarentenas también. Entonces, ¿cómo ahora enfrentar, ya que llevamos 4 o 5 meses ya atravesando esto en Chile, ahora de una mejor manera y más consciente? Y ahí aparece el concepto de medicina integrativa, que yo no sé si ustedes conocen en qué consiste la medicina integrativa. Terrible fácil. La medicina integrativa es la unión entre la medicina convencional y medicinas que no son tan convencionales o que tienen una forma diferente de ver la medicina, llamadas complementarias, alternativas, filosofías ancestrales, medicinas ancestrales, etc. Entonces la medicina integrativa no solamente va a abarcar, claro, lo científico, los exámenes, hacer diagnóstico, revisar imágenes, etcétera, etcétera, cirugía, etcétera, sino que también va a tratar de ver al ser humano de una forma más como personalizada, individualizada, ¿ya? Generalmente las consultas de medicina integrativa duran mucho más que los 10 o 15 minutos del médico convencional que te atiende, qué síntomas tiene, una receta, una pastilla y ya está, sino que la medicina integrativa busca también abarcar la mayor cantidad de cosas. Entonces, claro, vamos a preguntar, por ejemplo, qué efecto ha tenido la pandemia en tu sueño, en tu ánimo, si tienes algún dolor, etcétera. Pero también vamos a preguntar cómo está el estrés, cómo está la emoción, cómo está el colocar límites, cómo está tu alimentación, cómo está tu actividad física, si estás haciendo algún tipo de terapia alternativa, energética o psicoterapia, trabajando temas como internos, con conversación, etcétera. Y así, ya relación, etcétera. Entonces la medicina integrativa trata de abarcar al ser humano de la forma más global posible, porque nosotros hoy día científicamente sabemos que no estamos separados en partes, ya, o sea, esta separación que hacemos entre especialistas, ólogos, diagnósticos, órganos, etcétera, sistemas, todo eso es como una forma esquemática de ver al ser humano. Sin embargo, todo pasa al mismo tiempo en nuestro cuerpo, y ese todo es lo que la medicina integrativa trata ahí como de escudriñar y tratar de ver de una forma más cercana y más humana, ¿ya? Y dentro de esta medicina integrativa existe lo que se llama la medicina antroposófica, que es también a lo que yo me dedico. La medicina antroposófica es un tipo de medicina integrativa en la cual tiene raíces en Alemania, en Suiza, y aquí además de esta visión, que es totalmente compartida con lo que yo les decía antes, también se tiene la visión de que el ser humano viene de un mundo espiritual y es un ser espiritual. Entonces se trabajan también con medicamentos más específicos a base de ciertas plantas, minerales, y se trata de ir como fusionando y quizás a veces reemplazando algunas terapias o algunas cositas que se hacen desde lo meramente tradicional con algún tipo de visión antroposófica. Entonces, entrando lleno al tema, ¿qué es lo que yo debo tratar de entender para atravesar la pandemia de una forma diferente, de una forma integral? Y lo principal es que yo debo entender que tengo 3 grandes sistemas que hoy en día están muy de moda y se habla mucho de ellos. ¿Por qué se habla tanto de ellos? Porque estos 3 grandes sistemas se están asociando a una gran cantidad de enfermedades que quizás no teníamos antes claro por qué se producían.
Y uno de esos grandes sistemas es el sistema digestivo, el sistema que inicia aquí en la boca, esófago, estómago, intestino, el final, el recto, etc. Y asociado a los órganos digestivos. Ahí ustedes ven el hígado, el páncreas, la vesícula biliar, las glándulas, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema digestivo es muy importante porque el sistema digestivo no solamente permite la digestión de todos los nutrientes que yo voy a necesitar para obtener la materia prima, para producir músculo, energía, azúcar, etcétera, etcétera, sino que en este sistema digestivo también se unen otros grandes sistemas que están metidos dentro de estos tres grandes sistemas. Entonces, el sistema digestivo es esencial porque nosotros lo ocupamos todos los días. Todos los días lo más probable es que ustedes coman algo y ese algo va a pasar por mi sistema digestivo, va a ser procesado de una u otra forma y me puede generar salud o no tanta salud, malestar o bienestar y así. Entonces el sistema digestivo es tan importante porque además en este sistema digestivo confluye algo que también es el sistema nervioso. No sé si ustedes sabían, pero el sistema digestivo tiene un propio sistema nervioso que se llama el sistema nervioso entérico, ¿ya? Y este sistema nervioso viene de todo el otro sistema nervioso periférico, ya que son los nervios, lo que me permite aquí estar moviéndome, etcétera, pero también el sistema central, que es el cerebro, es la médula espinal, etcétera, todo lo que está ahí en el centro y que luego se manifiesta en lo periférico y se transforma en el sistema nervioso periférico y que ahora se transforma en sistema nervioso entérico, que es lo que está en el intestino. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el sistema nervioso, como está metido ahí dentro del sistema digestivo, ¿eso qué quiere decir? Que mis emociones, mis temas, el pensar, todo lo que tenga una base nerviosa va a afectar sin duda alguna que sí al sistema digestivo. Es como si estos dos sistemas estuviesen así abrazaditos, ¿ya? Entonces es muy importante que ustedes sepan que no hay sistema digestivo sin sistema nervioso, ni sistema nervioso sin sistema digestivo. Está todo íntimamente relacionado y esto es muy importante para ir viendo al ser humano de una forma integral y viendo cómo quizás esto puede alterar mi conducta, mis hábitos y mis emociones durante la pandemia y durante las cuarentenas. Y el otro gran sistema, no sé si ustedes lo conocen, se llama la microbiota, la flora bacteriana, la antigua flora bacteriana, que son todos los bichitos, las comunidades de bichitos que están viviendo ahí en tu guatita, en el estómago, en principalmente el intestino grueso, también el intestino delgado, etc. Son todos estos bichitos que, por ejemplo, aquí en la foto a la izquierda se dicen que son como los buenos, y a la derecha que no están tan buenos. Entonces, todo esto, que son principalmente bacterias de múltiples tipos, de múltiples especies, de múltiples familias, todos estos bichitos están íntimamente relacionados con el sistema nervioso y el sistema digestivo, porque estos bichitos son como están como al medio de esta interrelación, están al medio digiriendo, procesando, generando moléculas inflamatorias, generando otras cositas. Entonces, todo esto, cuando se conforma ahí en este sistema digestivo, genera lo que se llama estos tres grandes sistemas, que son el sistema digestivo, el sistema nervioso y el sistema microbiano. Estos tres grandes sistemas están dando mucho que hablar y son también los principales sistemas que hoy en día están ligados a esta alteración que está asociada a la pandemia y a la cuarentena, porque ¿quién durante la cuarentena, por ejemplo, no se le ha afectado a la guatita? ¿Quién quizás no ha perdido un poco los nervios o ha estado con ansiedad? ¿Y quién ha sentido a veces que como que la guata está media pesada, como que estoy hinchado, etcétera? Como que todas esas cosas están ligadas a estos tres grandes sistemas y es muy importante que ustedes sepan desde el sistema nervioso, el sistema digestivo y el sistema microbiano, que son los principales para ir viendo ya, para que ustedes vayan cambiando la visión de la cual se ve la salud, ¿ok? Entonces, también, y esto tiene que ver con lo macro ahora, que yo les decía, la cronobiología. Estos tres grandes sistemas, los repetimos, el sistema nervioso, el sistema digestivo y el sistema microbiano, están ya
comandados, por así decirlo, por un centro regulador, ya, en mi cuerpo, que se llama el hipotálamo y la hipófisis, ya que están aquí en esta área del cuerpo, y esa parte de nuestro cuerpo físico regula mediante hormonas, proteínas y otras cositas los ritmos corporales, los ritmos y el reloj biológico del cuerpo, lo que se llama la cronobiología, es decir, el sueño, la vigilia, estar con ánimo, cuando me da hambre, cuando estoy estresado, los niveles de las hormonas, cómo se está moviendo mi intestino, si tengo más energía para hacer actividad física o no, si quiero, no sé, pues cómo están los sentidos del gusto, del tacto y del olfato para querer comer algo más rico, etc. Entonces, todo eso está asociado a esto que se llama la cronobiología y que aquí hay un esquema muy interesante en la cual se dice cómo estos ritmos ya van cambiando cuando hay solcito y cuando está oscuro, cuando está la luna. Por eso es muy importante que ustedes sepan que además estos tres grandes sistemas están asociados a los ritmos circadianos, los ritmos biológicos, la cronobiología, cómo esto se va regulando según ciertos horarios en el cuerpo. Y tomando todo eso en cuenta, entonces nosotros podemos decir que la pandemia y las cuarentenas vendrían siendo unas entidades desequilibradoras, porque obvio, o sea, cómo si yo estaba viviendo una normalidad previa a esto, ahora me tengo que adaptar casi como que nos obligaron ya a adaptarnos a una nueva realidad diferente, encerrados, cambiando, no sé, pues la modalidad del trabajo, o estando preocupados por salir a la calle, o con una mascarilla, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso vendría siendo una entidad desequilibradora de estos tres grandes sistemas y de mis ritmos, ¿ya? Entonces, esta es la base para que ustedes entiendan cómo yo ahora puedo tratar de atravesar la pandemia de una forma integral, porque ahora ya no dependo solamente del mundo externo, de lo que está pasando con el coronavirus, sino que también depende de cómo yo estoy regulando mi sistema digestivo, mi sistema nervioso y mis bichitos, ¿ya? Y si esta regulación, estas tres cosas, están ligadas a una regulación en mis horarios, por ejemplo. Y aparece el tema de la comida, ¿ya? Aparece lo que hablábamos al principio, el tema de que ha aumentado el consumo, por ejemplo, de comida chatarra, de frituras o de cosas más dulces, con el encierro, con la cuarentena, y eso puede estar asociado a distintos motivos. O sea, yo he tenido pacientes que debido a las cuarentenas, por ejemplo, han pedido más delivery, o han pedido más cosas dulces, o han cocinado más cosas dulces, o ahora ya no es algo del fin de semana solamente la comida chatarra, sino que es algo de todos los días, ¿ya? Porque también eso puede también formar parte de como un patrón de conducta de escape o de tratar de regular algo que está pasándome a mí. Entonces todo eso yo voy a tratar de regularlo a través de la comida y que lo vamos a ver más como adelante en un esquema que yo les acabo de hacer. Ahora, por ejemplo, ¿qué otra cosa puede pasar? Además solamente de la comida como entidad asociada a la pandemia, como causa desequilibradora de estos grandes sistemas. También está la parte, ahora nos vamos de lo digestivo, nos vamos a la parte más mental, más emocional. Y aquí aparece lo que se llama la rumiación mental, rumiar las cosas, ya, rumiar las cosas, como las vaquitas que están así comiendo, rumiando el pasto, etcétera, ya. Esto es lo mismo, pero ahora está en el ámbito como mental, ya, y desde la medicina antroposófica, por ejemplo, esto gasta una gran cantidad de energía, una gran cantidad de espacio que yo puedo utilizar para otras cosas. Y claro, por ejemplo, yo puedo pasarme todo el día pensando, puche, ¿qué pasa si me contagio? ¿Qué pasa si mi familia se contagia? ¿O alguien cae en el hospital? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y si salgo? ¿Y la mascarilla? ¿Y las noticias que dijeron? ¿Y los contagiados? ¿Y cuántos fallecidos? Etcétera. Es totalmente válido preocuparse por esas cosas, pero también es importante que yo darme cuenta de cuánto espacio y cuánto tiempo le estoy dando a esta rumiación, ¿ya? Y si esa rumiación me está afectando mucho en, por ejemplo, la ansiedad, en el comer, en la digestión,
en el sistema nervioso, en el dormir, por ejemplo. Rumiar mucho las cosas, a veces yo me voy para la cama a dormir y puedo empezar ahí el teque, traca, entonces todo eso empieza y ahí eso empieza a alterar. Incluso yo he tenido pacientes que de tanto rumiar, empiezan, por ejemplo, con cosas físicas, ya dolor de cabeza, insomnio, se despiertan en la noche, o se acuestan y sueñan con el trabajo, y se despiertan y están pensando en el trabajo, que no hicieron algo y que dejaron esto. Entonces, todo esto termina siendo una maraña de cosas que podemos regular. Entonces, yo aquí les traigo algunos ejemplos que trabajamos en mi Instagram ya, para cuando todo esto también estaba empezando, para que de a poquito ustedes vayan entendiendo cosas normales que pueden aparecer en la cuarentena. Que hablábamos, por ejemplo, la ansiedad, la sensación de nerviosismo o angustia por A, B o C motivo. La incertidumbre, y la incertidumbre es algo que ha estado muy frecuente hoy en día con el mismo tema de qué va a pasar, cuándo va a estar la vacuna, si este antibiótico sirve o no, etcétera, etcétera, para disminuir, por ejemplo, las hospitalizaciones por sobreinfecciones, o si hay algún antiviral, etcétera, etcétera. O sea, toda esta incertidumbre también puede generarme, y se considera como un síntoma, porque puede generarme alteración de mi ritmo circadiano y de estos tres grandes sistemas. También es normal, por ejemplo, sentirme medio fatigado y falta de energía. ¿Por qué? Porque, o sea, imagínense, encerrados tanto tiempo. Yo, por ejemplo, vivo en Santiago Centro y llevamos 4 meses y casi 20 días en cuarentena total. Entonces, recién salimos y claro, o sea, a mí también me estaba afectando el tema de no salir, de no poder ir a caminar, de no poder ir a algún parquecito, etcétera, porque es parte normal del ser humano, ya como movilizarse, caminar, salir, somos seres sociales, entonces todo eso comienza a afectar, y eso también me puede generar falta de energía y que se puede confundir, por ejemplo, con depresión o con angustia o con algún déficit de alguna vitamina que vamos a ver ahora en un ratito. Puede aparecer también hambre emocional, que la voy a hablar ahora en la siguiente, y conductas obsesivas, ¿ya? De hecho, pueden aparecer, por ejemplo, infinitas ganas de tener todo así, todo estéril, todo limpio, todo higiénico, cuando en realidad eso es una medida muy importante, junto con el distanciamiento social, las medidas de higiene, pero uno no puede como esterilizar todo, ¿ya? Porque las bacterias, los bichitos están en todas partes, ¿ya? Y lo importante es que ustedes entiendan que la higienización y el lavado de manos, etcétera, busca disminuir ya la probabilidad de contagio, ¿ya? Pero no que esté todo estéril y que no haya ningún bichito, ¿ya? Eso es prácticamente imposible porque vivimos en un mundo lleno de bacterias, virus y parásitos. Despertares nocturnos, como yo les decía también, en el tema de este insomnio, estar pensando en el trabajo, esta rumiación mental, estas preocupaciones y miedo, obvio, pues miedo sin duda alguna por miedo a lo que va a pasar, a contagiarme, etc. Entonces, puede ocurrir, por ejemplo, que yo no sepa qué es lo que me está pasando. Y puede ser ansiedad, o puede ser crisis de pánico, o puede ser depresión, o puede ser solo una baja de ánimo, o puede ser solo que estoy estresado, muy estresado. Y este estrés y quizá esta alimentación poco saludable que quizás estoy llevando, esta falta de ejercicio, me puede generar, por ejemplo, trastornos de ansiedad y crisis de pánico que han aparecido en el último tiempo, y estas son diferentes. Generalmente, para que ustedes vayan entendiendo, las crisis de pánico ocurren generalmente como de forma aguda, que yo empiezo a sentir como que mi cuerpo ya no es mi cuerpo, como que pierdo el control de mi cuerpo y aparece sudoración, miedo a perder el control, dolor en el pecho, palpitaciones, pueden aparecer náuseas y mareos, que son las principales cosas. En cambio, la ansiedad quizás ya venía de antes y la cuarentena me la aumentó. Entonces también, por ejemplo, desde esta visión más integrativa, uno puede decir que la cuarentena y el coronavirus me están colocando ahí lo que yo no había trabajado y lo que quizás tengo que trabajar. Y aquí el trastorno de ansiedad o de angustia puede manifestarse, por ejemplo, con alteración del sueño, pérdida de memoria, náuseas y mareos como las cosas más frecuentes durante este periodo y un periodo quizás antes, y ahora la pandemia me dice, oye, no he trabajado esta cuestión, quizás ahora
llegó el momento de empezar a trabajarlo y que lo hemos trabajado también con algunos pacientes que como que se habían hecho medio los locos con ciertos procesos que habían dejado ahí, habían dejado de ir a psicoterapia, etcétera, y ahora la cuarentena, el encierro, la pandemia, el coronavirus le hizo como aumentar todos estos síntomas que tenían antes y eso también les ha afectado y también los ha motivado a volver a buscar ayuda. Tenemos también el tema del hambre emocional y el hambre real, y esto está muy estudiado, ¿ya? Porque, por ejemplo, un hambre ligada a lo emocional, y a lo emocional llamémosle ansiedad, nerviosismo, estrés, rumiación mental, etcétera, generalmente viene así como de repente. Es como ganas de comer ahora, right now, necesito comerme todo ahora, o necesito comer más cantidad que antes, o aparecen los antojos, o yo puedo, después de comerme todo, termino con culpa, o es alterada por lo que yo les comentaba, las emociones. En cambio, el hambre real se le llama a la que está asociada, por ejemplo, porque me faltan ciertas calorías, ciertas proteínas, ciertas vitaminas, cierta energía, y mi cuerpo me va a avisar de a poquito que yo necesito comer, pero no va a estar ligado necesariamente a otro proceso como lo nervioso, lo ansioso, emocional, sino que se manifiesta, por ejemplo, con que aparece lentamente el hambre real, puede esperar, disminuye al comer y no es que tenga que seguir comiendo, no es asociada a un alimento específico, te sientes tranquilo al momento de sentir esta hambre y es autorregulada. ¿Qué significa eso? Que yo puedo regularla solo. Entonces, como ayuda, también nosotros trabajamos esto en mi Instagram y también se los quería compartir porque se ha demostrado que crear nuevas cositas y adaptarme y flexibilizar y reequilibrarme durante este periodo es esencial para poder sobrevivir y no enfermarnos y atravesar esto de una forma más integral. Por ejemplo, crear nuevos horarios en la casa. Si yo ya tenía horarios diferentes antes de la pandemia con mi familia o en mí misma si vivo solo, ahora quizá esto haya que reordenarlo, ¿ya? Porque mis horarios van a cambiar, quizás el trabajo va a cambiar, quizás mis horarios con mi familia, con mis hijos van a cambiar, entonces es muy importante eso. El tema de las redes sociales, no pasar metida en las redes sociales, ¿por qué? Porque generalmente nos van a bombardear con muchas noticias, a veces muy estresantes, muy angustiantes, o a veces incluso fatalistas, conspirativas, que eso también puede afectar a mi persona. También comer más vegetales integrales. ¿Eso qué significa? Porque los vegetales y los alimentos integrales contraen desinflamatorios, antioxidantes, fibra y son muy ricos en nutrientes de muchos tipos. Entonces eso ya me va a estar previniendo que se afecte mi hambre real versus mi hambre emocional. Importante no perder el contacto con tus cercanos, con amigos, con la familia. ¿Por qué? Porque si lo hago, eso puede aislarme, puede generarme más sensación de soledad y puede generarme más angustia o más alteración del ánimo. También la rutina diaria de ejercicio en casa es esencial. ¿Por qué? Porque el ejercicio, la actividad física es esencial para la cuerpa, para el ser humano. Y yo también me he dado cuenta, lo viví en mí, lo viví con algunos pacientes, de que la motivación o las ganas de hacer actividad física han disminuido, pero eso también ha permitido, por ejemplo, hacer otro tipo de actividades, otro tipo de hacer yoga u otro tipo de yoga que quizás no hacía antes, o alguna otra actividad que la cual nunca quizás me había motivado a hacer, o videos YouTube gratis, etcétera, por redes sociales que también hay distintos que lo están haciendo. Expresar, por ejemplo, las emociones, pena, miedo, ansiedad. No quedarme con eso guardado, sino que tratar de buscar un espacio en el cual me sienta seguro para hablar de estas cositas, ¿ya? Porque es totalmente normal sentir pena, miedo, ansiedad, rabia, incertidumbre y todo lo que hablamos anteriormente, pero ojalá pueda encontrar alguien familiar, conocido, amigo o incluso mi psicoterapeuta que me ayude a procesar y resignificar lo que estoy viviendo y también darme espacios de silencio, ya no estar siempre en la pantalla, en la tele, en las redes sociales o conversando, haciendo actividades, porque también es muy importante, desde esta visión al menos, tener un espacio de tranquilidad, de ocio, por así decirlo, como estar mirando al techo, porque eso también me permite que mi cuerpo vaya descansando y se vaya regenerando. También está el tema de el peso saludable y lo que hablábamos al principio, o sea que en esta encuesta que ha demostrado que casi la mitad de los chilenos ha aumentado de peso en cuarentena, también es muy importante y les traje esta tablita que trabajamos para ver
qué se me puede estar antojando, ya, como por ejemplo hambre emocional versus hambre real, y qué puede estar significando. Por ejemplo, excesivo consumo de pan quizás significa que me faltan calorías o energía, y quizás lo puedo reemplazar por un pan que sea más integral, o masa madre, o granos integrales como avena integral, arroz integral, etc. O si tengo muchas ganas de dulce, quizás me falta magnesio, quizás me falta consumir calorías o triptófano, y eso yo lo puedo encontrar en chocolates que tengan una mayor cantidad de cacao, frutas o incluso las castañas de cayú. O si tengo muchas ganas de algo salado, quizás me falta agua, quizás estoy deshidratado, o quizás me falta sodio y potasio, y el sodio y potasio y el agua uno la puede encontrar en las legumbres. Sin duda alguna las legumbres tienen mucha cantidad como equilibrada de sodio y potasio, y también agüita, pues ya no perder la hidratación. O cosas veganas fritas, ¿ya? Y eso puede ser porque me faltan quizás grasas saludables que puedo encontrar en la palta, en los frutos secos, en el aceite de oliva, en las nueces, etcétera, o quizás me faltan calorías. O ganas de comer muchas cosas que yo le coloqué ahí, comer la olla, ya. Eso también puede significar hambre emocional, cómo está mi ansiedad, mi estrés, mi angustia, mi rumiación mental, y sin duda alguna eso se va a ver ayudado con el autoconocimiento, cuánto me estoy trabajando a mí mismo, cuánto me estoy observando y cuánto amor me estoy dando, y también ayudado con una alimentación más basada en plantas, porque recuerden que tiene antioxidante, antiinflamatorio, todo esto regula, recuerden estos tres sistemas regula lo digestivo, lo nervioso, la microbiota, porque la microbiota, estos bichitos, esta flora bacteriana, se alimenta de fibra, y la fibra viene en las plantas, en lo basado en plantas. Entonces volvemos a repetir un poquitín estos conocimientos. Dormir mucho, ya puedo estar muy cansado, y eso quizás puede ser debido a excesivo trabajo, fatiga, quizás ahí tengo que reordenar mis horarios, colocar un poquito más de límite, o que me faltan vitaminas, por ejemplo las típicas B12 y vitamina D, y buscar algún nutricionista médico que me pueda suplementar y que me guíe en esto. O incluso antojarse estar echado todo el día, y aquí yo les recomiendo también, recuerden, hacerse este hábito de mover la cuerpa, de mover la actividad, de tener actividad física, porque eso a muchas personas también les ayuda para tener más energía. Es como un efecto rebote que puede ser muy paradójico, pero también es muy importante. Ya vamos llegando a la parte final de la charla, en donde recuerden que estamos viviendo una pandemia, y por una nueva cepa del coronavirus, el SARS-CoV-2, y dentro de esto, en la pandemia han salido muchos mitos, ya, y yo aquí les anoté los mitos principales que nosotros hemos trabajado sobre el tema del coronavirus, porque también estos mitos, y que yo hablo también sobre los mitos de la alimentación y de la medicina en el libro, en mi libro, también aparecen ahora asociados a esta pandemia. Por ejemplo, hacer gárgaras con agua oxigenada y sal para matar el virus, pócima con miel y jengibre para regular ahí el virus y para matarlo, o ponerse a tomar planta echinacea, eucalipto, o comer cebolla, o colocarse una neurobionta, a tomar aceite de coco, pastillas de ajo, zinc para matar el virus, tomar líquidos calientes, o tomar probióticos sin guía médica, o tomar altos niveles de vitamina C y vitamina D, o fumar marihuana, o tomar alcohol de alto grado para matar el virus, lo cual es totalmente mitológico. Siempre quedarás con daño pulmonar, realmente no. O sea, recuerden que gran porcentaje de los casos son asintomáticos, ya, es decir, que no tienen síntomas y que no necesitan hospitalización, intubación, etc. Entonces, no necesariamente por haberte contagiado de coronavirus vas a quedar con un daño pulmonar para siempre. La vacuna del coronavirus todavía no aparece, y lo más probable es que se demore, porque toma tiempo que aparezcan las vacunas, y la vacuna de la influenza es para la influenza, ¿ya? Pero también estaba este mito que la vacuna para la influenza también servía para el coronavirus, y recuerden, no sé si se recuerdan, cuando todas las personas salieron en masa a vacunarse en plena pandemia. O incluso el autotest de respirar y contener el aire por 10 segundos, y si no toso, ya no tengo coronavirus. Eso es totalmente un mito, guachinis. Es muy importante que ustedes sepan que el test para diagnosticar el coronavirus se hace a través de un método que se llama PCR, y que se hace un hisopado o de saliva o de secreciones orofaringeas, nasales, etcétera, para ver si hay como partes virales de este mismo coronavirus. Y obvio, había una parte 2, porque siempre se puede más, siempre pueden haber más mitos, y siempre dos. Entonces también aparecían los mitos de el virus nunca muere y queda latente,
las mascarillas caseras no sirven versus protegen al 100%. Es importante que ustedes sepan que las mascarillas, más que protegerme a mí, protegen al otro si es que yo estoy contagiado, porque disminuyen como el espacio en el cual se liberan las gotitas. Recuerden que el virus se esparce y se contagia a partir de las gotitas, ¿ya? No a través de aerosoles. Entonces estas gotitas, si yo estoy con la mascarilla, esto también es como una barrerita, ¿ya? Pero no es que protejan al 10% y no es que no tampoco nos sirvan, ¿ya? O tomar remedios milagrosos como el cloruro, el dióxido de cloro y otras cosas más, y que de hecho han salido ciertas noticias de personas que lo han tomado y se han terminado intoxicando. Entonces, ojo ahí con estos remedios milagrosos que les van a querer vender. Por ejemplo, también aparecía el mito de que los asintomáticos no contagian, ¿ya? O sea, yo si no tengo síntomas, igual puedo contagiar. ¿Por qué? Porque tengo manos, ¿ya? Entonces, si hago así, y si estoy así, o me toco aquí, después paso la mano en alguna superficie y otra persona justo ahí pasó la mano por la superficie y lo hizo así, eso también puede afectar. Por eso es muy importante la mascarilla, distanciamiento social, la higiene, lavarse las manos ahí por 20 segundos con un jaboncito en base de alcohol, y eso también va a prevenir el contagio asintomático. O, por ejemplo, que hay que desinfectar con cloro las frutas, las verduras, la comida y todo el delivery. Guachinis, hasta hoy, de los millones de casos contagiados y de los miles de casos de fallecidos y de los cientos y cientos y cientos de estudios que se han realizado sobre el coronavirus, no se ha demostrado la infección por ejemplo, frutas, verduras, comida o delivery, la comida que viene en el delivery. ¿Por qué? Porque también para yo poder contagiarme de cualquier virus, no solamente coronavirus, necesito como una cantidad de partículas virales, y generalmente las que quedan de frutas, verduras, comida, es tan chiquitita, tan poquita, que no logra desencadenar una infección real. No por contagiarme con coronavirus voy a tener derrame cerebral, por ejemplo, que también salió ese, o que el resfrío y la diarrea generan más muertes que el coronavirus. En realidad, nosotros estamos en una pandemia diferente, con un virus diferente y con resultados y consecuencias diferentes que nunca se pudieron... o sea, no es que nunca se hayan podido como prevenir, porque habían hartos estudios que decían que esto podía pasar, pero que claramente estamos aquí sobre la marcha aprendiendo. Entonces, claro, o sea, no podemos comparar peras con manzanas. Ya tenemos que comparar, por ejemplo, coronavirus con coronavirus, pandemias con pandemias. O la red G, que altera todo el sistema inmune, haciendo caso de los celulares, las redes Wi-Fi, etcétera, que podrían tener un efecto en ciertas partes de mi cuerpo, pero no es que me vayan a destruir todo el sistema inmune, y esto también entra ahí dentro de la mano de cositas conspirativas. O que los túneles sanitizadores sirven. En realidad no hay mucha evidencia que yo, que meterme a un túnel, que me tiren agua con jabón o alcohol, me vaya a ayudar. Y vamos llegando al fin de la presentación, y muchas gracias, Guachinis, por haber participado. Voy a estar respondiendo aquí sus preguntitas. Contarles un poquitín que mi libro Alto en Mitos salió ahora en julio. Ya yo aquí hablo sobre los 10 mitos de la salud y la alimentación, para también tratar de ayudarlos un poco en todo este proceso, todo lo que está pasando. Yo traté de escribirlo con un lenguaje simple y fácil para seguir profundizando lo que yo también les acabo de enseñar hoy día, como el estrés, el sistema digestivo, el sistema nervioso, la microbiota, la alimentación y mis hábitos de vida pueden afectarme y pueden ser también como una forma de autorregularme, de autoconocerme, y también de ir desmitificando tantas cosas, pues ya, porque estamos llenos de creencias, con poca ciencia, y estos mitos, por ejemplo, de que la avena engorda, de que no hay que comer frutas porque es pura azúcar, de que la papa es puro carbohidrato, de que hay que comer cada 3 horas, o que después de las 6 de la tarde no podéis comer carbohidratos, o que ser vegetariano o vegano es imposible, o que te va a faltar hierro, fierro, te va a dar anemia si no comís carne, que la vitamina B12, que la vitamina D, que el omega 3, que el huevo, etcétera. O sea, todas estas cosas yo hablo ahí más en el libro, por si ustedes quieren también seguir aprendiendo de estos temas, ¿ya? El libro lo pueden encontrar en cualquier gran librería, y también algunas librerías chiquititas. Entonces, ojalá hayan podido disfrutar de esta charla. Voy a estar ahora, voy a dejar de compartir pantalla, y vamos a ver qué preguntitas han salido ahora en estos 20 minutos que nos quedan, guachines, ¿ya? Así que vayan ahí mandando las preguntitas en Facebook, ¿ya? Y en las otras plataformas que tiene Centro GAM. A ver,
Vamos a preguntar. Perdón, a responder. Preguntan, ¿alguna rutina desde Twitter? ¿Alguna rutina que recomiende para evitar la ansiedad en la noche? Sí, una de las cosas, sonó como una bomba acá, una de las cosas, una de las cosas que se ha demostrado, por ejemplo, disminuir la ansiedad en la noche, y quizás esto puede ser que viene de la rumiación mental y del estrés que se genera, que yo les comentaba como al irme a dormir. Una de esas es, por ejemplo, anotar, ¿ya? Pero en algo físico, no en el computador, sino como en algo físico, en un cuadernito, lo que me está generando esta rumiación mental, esta como angustia o esta preocupación, este estrés, y al ladito colocar qué cosas yo puedo hacer para disminuir o regular estas cosas que me pueden estar afectando. ¿Puedo hacer algo o no puedo hacer algo? Además, ¿para qué vamos a andar con cosas? A la 1, 2 de la mañana, poco y nada voy a poder hacer por regular y ordenar las cosas que me tienen preocupado de mi trabajo, de mi familia, de lo que sea. Entonces es muy importante anotar esas cositas, al otro día volver a leerlo y de a poquito empezar a ver qué es lo que yo puedo hacer para regular esto. Claudio Luciano en Facebook pregunta, ¿qué opino de los ayunos intermitentes? Bueno, en mi Instagram nosotros hicimos 2 semanas, porque en mi Instagram siempre vamos haciendo temas semanales o bisemanales, ya dependiendo del largo del tema, y hablamos 2 semanas sobre ayuno. Ayuno en general, ayuno intermitente, ayuno de agua, ayuno prolongado, ayuno 5x2, ayuno 16-8, ayuno terapéutico, ayuno progresivo, porque hay muchos tipos de ayuno. Desde la medicina integrativa uno puede utilizar distintos tipos de ayuno para distintos tipos de terapéuticas, pero recuerden que cualquier tipo de ayuno tiene que sí o sí estar guiado por un médico y o un nutricionista que sepa, ¿ya? Y el ayuno intermitente es una práctica que hoy día está bien de moda, ¿ya? Que cada vez hay más ciencia que avala que podría tener ciertos beneficios en ciertas cositas. Por ejemplo, regular la flora bacteriana, regular la presión alta, el azúcar, regular... ¿cuál era el otro? El colesterol y las grasitas, y también regular a veces el peso. Pero recuerden que la ayunar y el ayuno intermitente no es una dieta, ya no es una dieta. Entonces es muy importante que ustedes vayan comprendiendo que ayunar, nosotros siempre ayunamos en realidad cuando estamos durmiendo. Eso es ayunar, pues ya, porque no estamos comiendo, y de ahí viene la palabra desayunar, porque ya no estoy ayunando. Entonces, claro, el ayuno intermitente se ha demostrado que puede ayudar en ciertas cositas, pero que no tendría mayores beneficios si es que lo comparamos con una típica dieta de restricción calórica base, que cualquier nutricionista puede ayudarte en eso. Entonces es muy importante como colocar como en equilibrio esto, porque también el ayuno intermitente te lo pueden vender como el remedio milagroso, la práctica milagrosa, etcétera, pero en general a veces no es tan así, y no a todas las personas les funciona, a no todos les hace sentido, y así, ya el formato más típico de ayuno intermitente es el 16-8, es decir, yo no como por 16 horas y como en otra ventana, en la ventana que queda de 8 horas. Entonces, por ejemplo, un ayuno intermitente sería, yo me despierto en la mañana, no como hasta las 12, 1 de la tarde, y a las 12, 1 es mi primera comida, y después, tipín 7, 8 es mi última comida. Y ahí vuelvo a las 16 horas y puedo volver a empezar, ¿ya? No existe una recomendación, por ejemplo, de cuántos días hay que hacerlo, con qué se rompe o no el ayuno, cuántos días es mejor, etc. Ya eso va a depender mucho de los propios objetivos de cada persona y también el profesional que te esté guiando. Voy a seguir aquí leyendo las preguntitas. Jimena desde Facebook pregunta, ¿cómo podemos porcionar los alimentos? Bueno, toda esa pega de porcionar los alimentos dependiendo del caso clínico y del paciente, del ser humano que está al frente mío, generalmente esa pega la tienen muy, muy estudiada y la hacen siempre, siempre y muy bien los nutricionistas. Ya los nutricionistas están muy ligados al tema de guiar, porcionar, contar las calorías, ver cuál es la calidad de los alimentos, si este alimento tiene o no un poder terapéutico, al menos desde la nutrición integrativa. Entonces, el porcionar los alimentos va a depender mucho del caso. Por ejemplo, la porción de alimentos de una persona que tenga sobrepeso, obesidad, y otra que no tenga esta patología va a ser distinta. O una persona que tiene resistencia a la insulina o diabetes, o que tiene presión alta, o que tiene colesterol alto, etc. Entonces, todas esas porciones van a depender del mismo caso.
La otra pregunta es si puedo repetir dónde encontrar el libro, ¿ya? El libro lo pueden encontrar, por ejemplo, en la librería, en la Feria Chilena del Libro, en la librería Antártica, en las que leo, por ejemplo, las que leo están en distintas regiones también. También la pueden encontrar en una plataforma que se llama Busca Libre para todas las personas que viven fuera de Chile. Busca Libre tiene despacho a todo el mundo y así, ya en general lo pueden encontrar en muchas librerías y sobre todo en las librerías grandes que tienen también hartos ejemplares. Desde Facebook pregunta un guachini. Yo era muy bueno para salir a caminar después de todos estos meses encerrado y ahora siento muchos dolores musculares en las piernas. ¿Algún consejo al respecto? Bueno, es muy importante lo que yo les comentaba al principio. La actividad física es esencial. La actividad física y el movimiento y todo esto es esencial para poder regularme a mí y regular también no solamente el peso, sino que también mi energía, el tema de la tonicidad muscular, el tema del agua, de la hidratación, etc. O sea, la actividad física es fundamental, así que si antes esta persona salía a caminar siempre, ahora quizás crearse una rutina, como yo lo coloqué dentro de algunas recomendaciones, crearse una rutina para de a poquito ir como regulando el tema de la actividad física y quizás buscar otro tipo de actividad física mientras quizás ya no hay cuarentena, etcétera, y no puedo salir. De hecho, una recomendación que se está haciendo, por ejemplo, en comunas que ya no están en cuarentena, es, por ejemplo, si yo llevo meses sin salir, he estado encerrado y no he podido salir, quizás ahora que ya no estoy en cuarentena, salir ahí con la mascarilla, tomar todas las medidas de precaución, distanciamiento social y salir a caminar, aunque sea un ratito, ya porque eso también permite regular los ciclos circadianos, la cronobiología, la digestión, la musculación, la energía, etc. ¿Ya? Así que voy a preguntar aquí si quedan más preguntitas. Y si tienen alguna pregunta, mándela nomás por guachines. A ver. Ya, aquí llegó una última preguntita. Como familia dejamos de comer carne. A principios de este año, ¿es bueno para mi hija 7 años el haberle quitado esa proteína? La verdad es que, y yo lo hablo esto en mi libro, ya de hecho tengo un mito asociado a esto de que los niños o las embarazadas o en lactancia o adultos mayores no pueden ser vegetarianos o veganos, ¿ya? En realidad la ciencia dice totalmente lo contrario. La ciencia y la última guía de actualización del el Colegio Americano de Nutricionistas dice que una alimentación basada en planta, sea vegetariana, vegana, etcétera, puede ser llevada por cualquier persona a cualquier edad y en cualquier momento de su ciclo vital, siempre y cuando sea correctamente guiada, por ejemplo, con un nutricionista, correctamente suplementada, monitorizada y también equilibrada y organizada. ¿Eso qué quiere decir? Que recuerden que la base de una alimentación más vegetal, más vegetariana, vegana, es, por ejemplo, las frutas, las verduras, las legumbres, los granos integrales y las semillas. Y, por ejemplo, el mismo tema del conteo de las porciones, las calorías, va a depender de también este proceso de ciclo vital. Entonces, una niña, por ejemplo, de 7 años que ya no quiere comer proteína animal, sin duda alguna que tiene que la mamá, el papá llevarla a la nutricionista para que les digan cómo pueden suplir ahora esa proteína animal por una proteína de origen vegetal. Recuerden que los animales, o sea, los vegetales, las plantas, también tienen proteína, ¿ya? Entonces, es muy importante ahí ir desbaratando un poquitín todos estos mitos, ¿ya? Y que yo lo profundizo mucho más, ahí lo tienen como guía en mi libro Alto en Mitos, ¿ya? A ver. Ya, pues, no quedan más preguntas, guachinis, así que, oigan, muchas gracias por haber participado. Estamos aquí haciendo el vivo yoga 22 y 23 de agosto. Los dejo invitados para que sigan conectados, sigan haciendo las actividades, sigan haciendo yoga y sigan cuidando aquí su cuerpo. Soy Dr. Nico Soto, nos vemos ahí en las redes sociales y estamos ahí hablando, guachinis. Nos vemos. Chao.